Buenas, vamos a hablar en este caso sobre el sistema circulatorio. Bueno, se dice que el sistema circulatorio pues es un sistema complejo. ¿De qué? De distribución, o sea, ¿de qué se encarga el sistema circulatorio en sí? De distribuir nutrientes, de distribuir gases, nos va a ayudar en la eliminación pues de los electrolitos y los productos de desecho del metabolismo y otras sustancias. Ahorita vamos a ver pues qué es lo que transporta, qué nutrientes transporta, qué gases transporta, qué elimina. Entonces vamos a ver que él va a servir de transporte para todo esto. Va a servir de transporte de los nutrientes, va a servir de transporte de los gases, va a servir de transporte para la eliminación de los desechos y cualquier otra sustancia. Pues el sistema circulatorio está constituido inicialmente pues, por el corazón, pero no nos vamos a enfocar en el corazón ahora, el corazón lo vamos a hablar en un capítulo aparte. Va a estar constituido por la sangre, va a estar constituido por los vasos sanguíneos y el sistema linfático. Los vasos sanguíneos van a transportar la sangre por todo el cuerpo y vamos a ver que la sangre pues, va a estar constituida por unos elementos. Los vasos sanguíneos pues, van a formar una red que va a llevar la sangre pues, del corazón a todas las células y de aquí, de esas células, pues nuevamente al corazón. Vamos a ver que la sangre va a cumplir demasiadas funciones que las vamos a ver más adelante. Pues iniciaremos pues primero que todo hablando sobre pues la sangre. Pues la sangre se puede considerar el río de la vida, pues ella fluye dentro de nosotros y transporta todo lo que debe llevarse de un lugar a otro. O sea, si hay que enviar unos desechos de tal órgano a tal órgano, eso lo hace la sangre. Las hormonas las transporta a través de la sangre. También el calor corporal a través de los vasos sanguíneos. Pues anteriormente, pues siglos anteriores o antes de que pues saliera la medicina como disciplina, pues se consideraba pues que la sangre era mágica. Entonces, pues se dice que la sangre es el único tejido líquido. Si hemos visto el sistema óseo, pues el tejido óseo, pues, los huesos son duros. El tejido muscular, pues son los músculos. Y todos son sólidos. Entonces vamos a ver que este tejido es líquido, pero ¿por qué decimos que la sangre es un tejido? Porque si nos vamos atrás y vemos el concepto de tejido, es la unión de varias células. Entonces, la sangre está constituida por varias células, que las vamos a ver más adelante. Entonces, por eso se denomina un tejido, porque está compuesta de varias células. Pues la sangre pues a veces parece ser un líquido espeso u homogéneo, pero pues ella está conformada por componentes pues sólidos y líquidos. Pues la sangre es un tejido conectivo complejo, pues, en el que esas células vivas están suspendidas pues en un líquido llamado plasma. Entonces, pues vamos a ver aquí, pues, la composición de la sangre. Pues aquí vemos que la sangre se le toma la muestra al paciente y posteriormente va a pasar a esta máquina donde es centrifugada. Después de ser centrifugada, vamos a ver que la sangre va a quedar así en este aspecto. Vamos a ver esta parte amarilla y esta parte roja. Entonces decimos que el 55% de la sangre está compuesta por algo que se llama plasma, que es esto amarillo. Y el otro 45%, que es esto rojo, está conformado por elementos figurados o células forma, que tienen alguna forma. También existe una capa delgada y blanquecina pues llamada leucocitorio. Esa está entre la intersección de los eritrocitos y el plasma, que es esta que ustedes ven aquí. Vamos a ampliar un poquito la imagen. Entonces esta que está aquí en el medio, donde está la flechita azul, pues aquí. Bueno, ese espacio que quedó ahí blanco es la capa leucocitaria. Entonces vamos a ver que ese 55% de plasma, o sea, esto amarillo, está constituida por agua, pues, que se encarga de transportar otras sustancias.
Está compuesta por sales como sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro y bicarbonato, que ellos permiten el equilibrio osmótico, regulan el pH y la permeabilidad de las membranas. Vamos a ver que está constituida por unas proteínas plasmáticas como es la albúmina, el fibrinógeno y la globulina. Se encargan también del equilibrio osmótico, la regulación del pH, coagulación de la sangre, defensa y transporte de lípidos. También están unas sustancias como son los nutrientes que se transportan por la sangre como glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y vitaminas. También están los productos de desecho del metabolismo como es la orina y el ácido úrico y gases respiratorios, que de eso hablábamos ahorita, que la sangre se encarga del transporte de nutrientes, de productos de desecho y de gases. Entonces aquí vemos los nutrientes, vemos los productos de desecho como orina y ácido úrico y los gases respiratorios como oxígeno y dióxido de carbono. Y pues nosotros nos vamos a centrar en hablar pues en los elementos forma. Esta es la parte que nos va a interesar a nosotros. Entonces aquí están los eritrocitos, que son lo que comúnmente nosotros llamamos glóbulos rojos. Ellos hay de 4 a 6 millones por milímetro cúbico en la sangre. Ellos son importantísimos porque ellos transportan el oxígeno. Dentro de ellos hay una proteína que se llama hemoglobina, que muchos de ustedes ya han escuchado. Y ellas son las que se encargan de transportar el oxígeno y también contribuyen al transporte pues, del dióxido de carbono. Tenemos los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Leucocitos o glóbulos blancos. Entre ellos, pues ellos tienen una división que la vamos a ver más adelante con calma, pero entre ellos se encuentran los basofilos, los neutrofilos, los eosinofilos, los linfocitos y los monocitos. También tenemos algo importante que son las plaquetas. Entonces, pues las plaquetas, su valor normal es de 250 a 500 mil y se encargan pues de la coagulación sanguínea. Entonces, aquí vamos a ver otra imagen pues, que nos va a dar la misma referencia, pues donde nos va a decir pues, que la sangre representa pues, el 8% del peso total del cuerpo y su volumen en personas sanas es de 5 a 6 litros. Recordemos que el sistema muscular equivale al 40% del peso corporal y la sangre va a equivaler al 8%. Ya vamos a ver otra vez aquí, la sangre, y estos son otros líquidos, este es nuestro peso. ¿Ya? Entonces la sangre es lo que nos importa, ya hicimos la separación que sabemos que el 55% es de plasma y que el 45% son de esas células formes. Ya habíamos hablado que el plasma lo conforman proteínas, agua, solutos. Y recordamos que las células formes están compuestas por plaquetas, por leucocitos o glóbulos blancos y por eritrocitos o glóbulos rojos. Y dentro de los leucocitos tenemos los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinofilos y los basofilos. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha practicado un cuadro hemático, un hemograma, y pues el hemograma es el estudio donde se hace el conteo de todas estas células formes. Vamos a ver unas funciones muy importantes de la sangre. Entonces, pues habíamos hablado inicialmente que la sangre se encarga del transporte. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la sangre pues transporta, aquí estamos en transporte, muchas sustancias por el cuerpo. Ella transporta gases de la respiración disueltos como son el oxígeno y el dióxido de carbono. La sangre va a transportar oxígeno de los pulmones a las células del cuerpo y conduce productos de desecho pues de las células a los pulmones. Ella desde los pulmones hacia el cuerpo transporta oxígeno y de retorno de esas células recoge el dióxido de carbono y la lleva a los pulmones para que se haga el intercambio gaseoso. También es válido recordar que el oxígeno, recordemos, es transportado por la hemoglobina que se encuentra dentro de los eritrocitos. La mayor parte del dióxido de carbono es transportado por iones de bicarbonato en el plasma. Entonces vamos a ver que también transporta productos de desecho como la urea y el ácido úrico para su eliminación. O sea, esos productos de desecho que genera nuestro cuerpo, que es la urea y el ácido úrico, pues ella también los transporta hasta los riñones para que se haga su proceso de filtrado y se eliminen por la orina. También transporta hormonas. Ellas son transportadas por las glándulas endocrinas de una célula a otra célula del cuerpo. También transporta enzimas secretadas por algunos órganos. Transporta nutrientes, como dijimos ahorita, como son la glucosa y de aminoácidos del tubo digestivos. También pues transporta sus células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos.
en las plaquetas. Tenemos también dentro de sus funciones, pues, el mantenimiento del equilibrio ácido-básico. Entonces, pues nosotros tenemos pues un pH de 7 a 7.5 y pues el pH de los líquidos corporales es importante. Entonces, pues la sangre ayuda a regular este pH por medio de las sustancias amortiguadoras en la sangre, como son los iones de bicarbonato. También interviene en la regulación del equilibrio hídrico. Entonces, la ayuda, pues este control pues, es indispensable para mantener la homeostasis, o sea, para mantener en equilibrio nuestro cuerpo. Si este equilibrio aumenta o disminuye, o sea, si esa cantidad de líquido aumenta o disminuye, pues se rebasan límites normales y muchas funciones corporales se van a ver afectadas y las células no van a funcionar con la misma eficacia. Entonces, con ayuda de otros órganos y otras sustancias, como son los riñones y unas hormonas como la antidiurética, pues la sangre asegura que las células reciban la cantidad de sangre correcta de los líquidos. También nos ayuda con la eliminación de los productos de desecho. Pues, como resultado del metabolismo celular, pues se producen productos de desecho como es la urea, el ácido úrico y el dióxido de carbono. Si estos no fueran eliminados, estos desechos podrían trastornar la función celular y la homeostasis. Entonces la sangre transporta a diversos órganos como los riñones, los pulmones y la piel para que estos puedan ser eliminados. Yo les había dicho a ustedes que por lo menos la urea la urea la sangre la transporta a los riñones para que se puedan filtrar y eliminarse a través de la orina. Lo que es el dióxido de carbono pues lo recogen en las células y son llevadas al pulmón para que se haga el intercambio gaseoso y cuando se sale pues se elimina el dióxido de carbono. No falta el mantenimiento de la temperatura corporal. Entonces, el metabolismo celular produce gran cantidad de calor y pues la sangre es fundamental para distribuirlo y dispersarlo. Recordemos que los músculos también nos ayudan pues, a mantener la temperatura corporal. Entonces, el agua del plasma pues, ayuda en la absorción del calor y en su enfriamiento. Entonces, los aumentos de flujo sanguíneo hacia la piel, cuando esos capilares se dilatan, pues ayuda a que el exceso de calor se pierda por convección y radiación. Entonces, nosotros eliminamos calor por medio de qué? Pues del sudor. Vamos a pasar pues a la formación de las células sanguíneas. Pues como habíamos dicho, pues la sangre está conformada por glóbulos rojos. Pues, el plasma que es el 55%, pero yo dije que ese no era el objeto de nuestro tema. Vamos a hablar de las células formes, que son los glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Recordemos que la mayoría de ellos se forman en la médula ósea. Cuando vimos sistema óseo, habíamos hablado de una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. Y habíamos dicho que la médula ósea roja, ahí, pues como lo que es la parte del coxis, ahí se producen pues las células sanguíneas. ¿Y cuáles son las células sanguíneas? Eso, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, hay unas células madres que ellas tienen una gran propiedad, que es que ellas son capaces de regenerarse solas. Entonces vamos a tener una célula madre, que ella se va a dividir en una célula madre linfoide y en una célula madre mieloides. Esto siempre téngalo en cuenta porque cuando estemos en semiopatología esto lo vamos a volver a ver. Entonces, esas células madres linfoides, ellas producen ¿qué? Los linfocitos. Ahí están los linfocitos. Y las células madres mieloides, ellas van a producir los eritrocitos o glóbulos rojos, las plaquetas, y van a producir un tipo de leucocitos que son los monocitos, los neutrofilos, los eosinofilos y los basofilos. Entonces, desde la médula ósea, pues se producen las células madres. Estas se dividen en dos, en las linfoides y las mieloides. Las linfoides producen los linfocitos y las mieloides, eritrocitos, plaquetas y unos leucocitos como monocitos, neutrófilos, eosinofilos y basofilos. También vamos a ver una producción de glóbulos rojos, cómo se estimula a la médula ósea para que ésta produzca glóbulos rojos. Pues inicialmente nuestro cuerpo va a detectar que una disminución de estos glóbulos rojos
en sangre. ¿Y cómo lo detectan? Porque va a disminuir la cantidad de oxígeno en sangre o en los tejidos. Recordemos que los eritrocitos o glóbulos rojos transportan el oxígeno a través de la proteína hemoglobina. Entonces nuestro cuerpo va a detectar que la sangre no tiene gran cantidad de oxígeno o la cantidad de oxígeno adecuada, y también va a detectar que a los tejidos no se llega la cantidad de oxígeno requerida. Entonces, el riñón se estimula y él produce una hormona que se llama eritroproyectina, y esta eritroproyectina va a estimular a la médula ósea, va a la médula ósea. Entonces aquí riñón produce eritroproyectina, está produciendo la eritroproyectina, y ella vaya, estimula la médula ósea y le dice, produce glóbulos rojos. Entonces la médula ósea va a comenzar a producir estos glóbulos rojos, y inmediatamente el nivel de oxígeno en sangre y en tejidos va a aumentar porque hay más cantidad de glóbulos rojos. Y entonces pues se van a tener unos niveles normales de oxígeno en sangre y pues vamos a estar bien. Pero entonces cuando se produce esa baja de oxígeno en sangre, es que enseguida se le manda la información al riñón, el riñón produce eritroproyectina, va a la médula ósea produce los glóbulos rojos. Para la formación de glóbulos blancos y plaquetas, pues al igual que los leucocitos, pues es estimulada por hormonas, los factores estimulantes de colonias y de las interleucinas de una producción de glóbulos rojos provocan que la médula ósea fabrique leucocitos. Y ellos pues también tienen preparadas una gran cantidad de glóbulos rojos para defender el organismo en caso de ataques. Entonces ella pues a lo que, ¿cómo se dice? A lo que ellos observan pues que hay un proceso infeccioso, mandan el estímulo y ella comienza a producir pues esos glóbulos blancos. Y pues también, como dicen por ahí, tiene una reserva de glóbulos blancos para el caso pues de que se presente un proceso viral o bacteriano o parasitario. Ella manda enseguida a, a, a esos glóbulos blancos al sitio de infección. Entonces, pues comencemos hablando por los eritrocitos. Bueno, los eritrocitos pues son las células sanguíneas más abundantes de nuestro cuerpo. O sea, la mayor cantidad de células sanguíneas que se van a encontrar en el cuerpo son los eritrocitos. Pues ellos tienen como función principal pues el transporte de oxígeno, como yo lo dije ahorita, pues ellos son los encargados de transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Ellas duran pues 120 días y tienen núcleos. Y bueno, vamos a ver aquí pues el glóbulo rojo, como es su forma regular, circular. Y vamos a ver que dentro de él se encuentra la proteína. Esta es la proteína que se llama hemoglobina. Entonces ella es una proteína que está recubierta de hierro, transporta la mayor parte de oxígeno a la sangre y aporta una pequeña cantidad de dióxido de carbono. Estos eritrocitos son células pequeñas, son flexibles, tienen una forma de disco. Ellas se observan pues es en el microscopio porque tienen un tamaño muy pequeño. Seguimos con los leucocitos. Bueno, los leucocitos, como yo le dije, pues se llaman también glóbulos blancos. No hay tanta cantidad como los glóbulos rojos. Normalmente, pues nosotros tenemos entre 4.000 y 11.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico y van a representar menos de 1% del volumen total del organismo. Los glóbulos blancos son las únicas células completas de la sangre. Ellos tienen núcleos y tienen orgánulos. Los leucocitos forman un ejército protector y móvil. Móvil, ¿por qué? Porque se desplazan, pues que ayuda a nuestro organismo pues contra los daños causados por virus, por bacterias, por parásitos o por alguna célula cancerígena.
Tienen características muy especiales, pues los glóbulos rojos se encuentran en el torrente sanguíneo y desempeñan funciones en la sangre, y los blancos, por el contrario, ellos son capaces de salir y de entrar por los vasos sanguíneos en un proceso llamado diaperesis. Entonces los glóbulos rojos están ahí y ellos no salen de los vasos sanguíneos. Los glóbulos blancos sí. Pues el sistema circulatorio constituye simplemente el medio de transporte de estos glóbulos blancos a diferentes zonas del cuerpo donde se vaya a necesitar pues su servicio. ¿Cómo así su servicio? O sea, donde se esté presentando un proceso infeccioso o viral, donde esté atacando un virus o una bacteria. Ellos son capaces de localizar las zonas de tejido dañadas, en las infecciones del organismo, responder a ciertos agentes químicos. Ellos cuando detectan este fenómeno, los glóbulos blancos se desplazan a ese lugar y comienzan pues a producirse. Ahí es donde el organismo acelera su producción hasta el doble. Entonces, vamos a ver que si la cuenta normal de leucocitos es hasta 11.000, pueden ver que les hacen un examen de sangre y los leucocitos van a salir en 18.000. Entonces, por eso usted va donde el médico y el médico le hace un examen de sangre, un hemograma más, se llama hemograma, donde se hace el conteo de las células sanguíneas. Entonces van a ver que los leucocitos van a aparecer aumentados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo hay un proceso infeccioso viral o bacteriano o por parásitos, y estos glóbulos blancos se desplazaron a este lugar, y para combatirlos ellos se multiplican, mandan la información y la médula ósea, ¡pum!, les manda los glóbulos blancos. Entonces, cuando estos leucocitos aumentan más de lo normal, pues se llama leucocitosis, y cuando bajan por el nivel, o sea, si el nivel es de 4.000 a 11.000 y tenemos unos leucos de 2.000, vamos a decir que tienes una leucopenia. Pues hayamos hablado que los leucocitos se dividen pues en granulocitos y agranulocitos. Los agranulocitos, pues ellos tienen una características, y es que ellos tienen unos gránulos por su citoplasma, y los agranulocitos, como A significa sí, o sea, no tiene esos gránulos en su citoplasma. Entonces vamos a ver que dentro de los granulocitos están los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y dentro de los agranulocitos están los monocitos y los linfocitos. Entonces los neutrófilos vamos a decir que son los más numerosos. De todos los leucocitos, los neutrófilos son los más numerosos. Ellos son fagocitos en los lugares donde se da una infección grave. Particularmente cuando son causados por bacterias y por hongos. Constituyen el 65% de todos los granulocitos, y estas son las primeras células inmunitarias que llegan al sitio de la infección. Entonces, cuando tenemos deficiencia de neutrófilos, se llama neutropenia. Para que vayamos aprendiendo esos términos. Entonces, el aumento de estos neutrófilos en nuestro examen de sangre nos muestra que la infección puede ser de origen bacteriana o de hongo. Vamos a ver los eosinófilos. Miren los granulocitos donde están, son esos gránulos. Vamos a ver los basófilos. Pues los basófilos se dicen que son los menos comunes, constituyen solamente el 1%. Miremos que los neutrófilos constituyen del 60 al 65%, pero los basófilos constituyen el 1%. Y pues los basófilos, pues ellos lo que hacen es que contienen unos gránulos muy grandes con histamina que se tiñen de azul. La histamina, ella aumenta y atrae los glóbulos blancos al lugar de la infección. Se dice que estos basófilos se encuentran aumentados cuando hay respuestas alérgicas o cuando hay infecciones contra parásitos. Vamos con los eosinófilos. También aumenta cuando se presentan pues, las alergias, infecciones por gusanos y por parásitos como los plasdelmintos o la tenia, que se llama comúnmente solitarios, o que pues, estos alimentos han sido ingeridos o han accedido por la piel. Entonces esos eosinófilos nos van a mostrar, eosinófilos y basófilos, hay procesos de respuestas alérgicas
o por parásitos, mientras que los neutrófilos sí nos dicen que es una bacteria la que está produciendo la infección. Entonces vamos para la parte de los agranulocitos, que son los que carecen de gránulos en el citoplasma. Entonces entre ellos tenemos pues los monocitos, que ellos constituyen el 5% vamos a ver, de los agranulocitos. Ellos pues parecen linfocitos grandes, se convierten en macrófagos con un gran apetito. Ellos luchan contra infecciones como la tuberculosis. Ellos cumplen una función de inmunidad y de inflamación. Nos podemos decir pues que aumentan durante infecciones crónicas, como ya lo había dicho, entre la más común pues es en la tuberculosis. Y tenemos los linfocitos, pues ellos, como ven, tienen un núcleo color púrpura. Ellos son más grandes que los glóbulos rojos. Se localizan en los tejidos linfáticos y desempeñan un papel importante en la respuesta inmunitaria. Ellos son los segundos leucocitos más numerosos en la sangre. Entonces vamos a tener que los neutrófilos son los que más tienen, son los de mayor cantidad en sangre, y seguidamente siguen los linfocitos. Entonces están los linfocitos T, que son mediadores de respuesta inmunológica, y están los linfocitos B, que producen anticuerpos que atacan a los antígenos. Y pues la última célula pues de la sangre son las plaquetas. Ellas cumplen una función muy importante. Pues vamos a ver, su forma es muy diferente a las otras, no es redonda. Vamos a ver que tienen como unas parece como un pulpito. Tiene podemos decir entonces pues que ella cumple una función importante cuando hay pérdida de sangre, porque forma unos tapones plaquetarios, que eso lo vamos a ver más adelante, pues que van a sellar los orificios de los vasos sanguíneos. Cuando las plaquetas están por encima del valor normal se llama trombosis, y cuando está por debajo del valor normal se llama trombocitopenia. Trombosis cuando está por encima del valor normal, trombocitopenia cuando está por debajo del valor normal. La cantidad normal en plaquetas pues es hasta 150.000. Y son importantes más que todo en la coagulación de la sangre. Cuando usted se corta, está cocinando y se corta el dedito, usted ve que sangra y después como al minuto ya deja de sangrar. Ahí incluyen las plaquetas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a proceder ahora pues a ver un video sobre la composición de la sangre. Los componentes de la sangre. La sangre es el flujo de la vida porque transporta sustancias importantes por todo el cuerpo y contiene células vivas. La sangre contiene un medio líquido llamado plasma, así como glóbulos rojos y blancos y fragmentos celulares llamados plaquetas. El plasma es la parte fluida clara y amarillenta de la sangre. Más del 50% de la sangre es plasma. El 90% del plasma es agua y un 10% es material diluido. El plasma transporta productos desdoblados durante la digestión de los alimentos, como la glucosa y las grasas. También transporta vitaminas, minerales y mensajeros químicos. Además, recoge los desechos celulares. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, que parecen discos hundidos en el centro, distribuyen oxígeno por todas las células corporales. Los glóbulos rojos se desarrollan en la médula ósea, la parte central de los huesos grandes. Además, carecen de núcleo y solo viven unos 120 días. Los glóbulos rojos constan en su mayoría de una proteína que contiene hierro llamada hemoglobina. Esta proteína se une químicamente con las moléculas de oxígeno y distribuyen este último a las células del cuerpo. Las plaquetas. Al igual que los glóbulos rojos, las plaquetas se desarrollan en la médula ósea. Las plaquetas son fragmentos celulares que juegan un papel importante en la formación de coágulos. Cuando un vaso sanguíneo es cortado, las plaquetas se acumulan y se adhieren al vaso en el lugar de la herida. Luego las plaquetas liberan una sustancia química que produce una proteína llamada fibrina.
La fibrina es una proteína también conocida como un factor de coagulación, que se encarga de formar una red de fibras a través de la cortada, que atrapa las plaquetas de la sangre y los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son los combatientes de enfermedades del cuerpo. Al igual que los glóbulos rojos y las plaquetas, los glóbulos blancos se producen en la médula ósea. Algunos glóbulos blancos reconocen a los organismos que causan enfermedades, como las bacterias, y alertan al cuerpo que ha sido invadido. Otros producen sustancias químicas que combaten a los invasores y otros rodean y matan a los invasores. Los glóbulos blancos tienen diferencias importantes con los glóbulos rojos. Primero, una gran cantidad de glóbulos blancos se traslada de la médula a otros sitios en el cuerpo para madurar. A diferencia de los glóbulos rojos, existen menos glóbulos blancos. Aproximadamente un glóbulo blanco por cada 500 a 1000 glóbulos rojos. Además, los glóbulos blancos tienen núcleo y la mayoría vive durante meses o años. Seguimos con la hemostasis. Pues, ¿qué es la hemostasis? Pues la hemostasis se denomina como un proceso de respuestas que van a permitir detener la pérdida de sangre, como yo les dije ahorita. Si usted se corta, va a ver que al minuto, 2 minutos, va a dejar de sangrar, pues, cuando hablamos de una cortadura pequeña. Y eso le vamos a llamar hemostasis. Ella consta de 3 componentes principales. Primero, que es vasoconstricción. La vasoconstricción, los vasos sanguíneos se van a poner más pequeños. ¿Para qué? Para cerrar el vaso sanguíneo y que disminuya la cantidad de sangre. La agregación plaquetaria, que es cuando las plaquetas, habíamos hablado que las plaquetas son las que se encargan de la coagulación, ahí llegan las plaquetas, se unen y van a formar un tapón plaquetario. Y posteriormente se ve lo que es la coagulación, que es cuando usted ya deja de sangrar. Entonces, pues, vamos a ver un video a continuación donde vemos la hemostasia. ¿Pero qué ocurre en el sitio por donde los intrusos han entrado? Primero, el vaso sanguíneo seccionado se contrae para reducir mecánicamente el flujo de sangre. Alrededor del punto donde se ha producido la herida, las proteínas reaccionan con los agentes coagulantes en la sangre. Esto hace que las plaquetas se peguen entre sí. De esa manera, la mayoría de los cortes menores dejan de sangrar transcurridos de 1 a 3 minutos. Entonces comienza la verdadera coagulación de la sangre. Una compleja reacción en cadena en la que participan 17 proteínas diferentes forma una densa red de fibras de fibrina. Al cabo de entre 6 y 10 minutos, la herida ha quedado cerrada con un coágulo de sangre. Las fibras de fibrina son 1000 veces más finas que un cabello humano, pero son muy elásticas. Pueden estirarse hasta 4 veces su propia longitud sin romperse. En el exterior, la herida queda protegida por una costra dura. La estructura del coágulo de sangre actúa a modo de marco para la regeneración del tejido. Células especiales sustituyen gradualmente la malla de fibrina con una matriz hecha de fibras de colágeno. Se necesitarán un par de días para que las capas superiores de la piel queden reconstruidas. El tejido continuará cambiando durante los meses siguientes hasta que haya sido totalmente reparado y el tejido conectivo y los nervios restaurados. Bueno, seguimos con los grupos sanguíneos. Recordemos que hay grupo tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Entonces, los tipos A tienen los antígenos A, los B tienen los antígenos B, los
A y B y grupo O no tiene antígeno. Pero el grupo A tiene un anticuerpo contra el B, que significa que si tú le pones sangre tipo B, va a haber una destrucción de esos glóbulos rojos. El B tiene anticuerpos para A, que significa que si tú al B le colocas sangre tipo A, va a haber una hemólisis, una destrucción de esas células. El AB pues no tiene anticuerpo de ninguno, o sea que puede recibir sangre de A, de B y de O. Y el O sí tiene anticuerpo para A y para B, que significa que donde tú le pases sangre tipo A, tipo B o tipo AB, va a producirse una hemólisis, que es la muerte de glóbulos rojos, y no se puede transfundir. Entonces vamos a ver acá que el grupo O puede donar a todos, a O, a B y a B, lo que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque el O, por eso se dice que es el donador universal. Porque miren que ellos no tienen antígenos O. O sea que el O le puede dar sangre a toditos ellos. Pero el O, como yo les dije, como si tiene anticuerpos A y B, entonces el O no puede recibir de ninguno de ellos, solamente O. Vamos a ver que el A puede donar a AB, pero no, y puede recibir de AO. Recordemos que ella no recibe de la B porque tiene anticuerpos tipo B. Vemos que la B puede recibir sangre de B o yo, pero no recibe sangre de A porque ella tiene anticuerpos para A. Y en la B, pues se dice que es el receptor universal porque ella recibe de todo. Recordemos que la AB no tiene antígenos de ninguno. Vamos a ver un video para que puedan entender mejor. Como todos sabemos, la sangre tiene glóbulos rojos y estos glóbulos rojos a su vez pueden o no tener en su superficie tipos especiales de proteínas. Hay quienes tienen tipo de proteínas, digamos A, y también hay los que tienen B. Pero también hay quienes tienen las dos juntas, digamos A, B, y hay quienes no tienen ninguna, digamos O. Estas proteínas son llamados antígenos, los que se encargan de defender al organismo cuando encuentran a un agente extraño, para lo cual crean anticuerpos. En caso de que un receptor requiera transfusión de sangre, los tipo A crean anticuerpos contra los tipos B, por lo que si intentan ingresar querrán eliminarlos. Los B crean anticuerpos contra los A, así que harán lo mismo. Los AB no crean ningún anticuerpo y reciben a todos por igual. Pero los O, debido a que no tienen ni A ni B, generan anticuerpos contra todos los demás. Una mala transferencia de sangre es muy peligrosa. La de la izquierda es sangre transferida de la manera correcta, la de la derecha es sangre transferida de manera incorrecta. Como se puede ver, los glóbulos rojos están aglutinados y esto causará de manera casi segura la muerte. Para entender esto mejor y evitar confusiones y algunos muertos, usaremos esta tabla en la cual mezclaremos dos tipos de sangre y veremos qué mezclas son permitidas y qué mezclas no. Para la persona que tiene antígenos A, el antígeno B es extraño, extranjero, así que creará anticuerpos contra el tipo B. Así que mezclaremos el tipo A con el tipo A. Todo está bien porque es el mismo, pero si a esa persona se le transfiere sangre de tipo B, ahí está el problema porque ese antígeno B se mezclará con los anticuerpos B que ha creado A. Y aquí es donde la sangre se aglutinará. Si lo transfieres con alguien que tiene AB, también hay un problema. La A está bien, pero recuerda que también hay B, así que también se aglutinará. Ahora con la O no tiene ningún antígeno, así que el tipo A no puede generar ningún anticuerpo contra él. Así que O está bien. En el caso del tipo B, no se puede mezclar con el A, porque genera anticuerpos contra él. Obvio se puede mezclar con sí mismo, pero tampoco se puede mezclar con el AB, porque tiene A. Y el O también está bien. ¿Qué pasaría entonces con el tipo AB? Este tipo de sangre, al tener los dos tipos de antígenos, no genera ningún anticuerpo, por lo que puede aceptar cualquier tipo de sangre. Lo que pasa con el O es algo muy distinto. Si bien el tipo O no tiene antígenos, aún así genera anticuerpos si detecta un agente extraño. Así que los generará contra A y contra B. Por tanto, no puede recibir sangre de ningún otro tipo que no sea el de él. De acá se puede deducir que los O son los donantes universales, mientras que los receptores universales son los AB. Sé que se estarán preguntando dónde queda el RH positivo y negativo. Bueno, el RH es otro tipo de antígeno o conjunto de tipos. Si los tienes todos eres positivo y si no tienes ninguno eres negativo. Los 4 tipos de sangre pueden ser positivos o negativos.
por lo que si se adhiere a lo que vimos arriba hacen un total de 8 tipos de sangre. Para el caso de transfusión, los RH positivo pueden aceptar positivos o negativos, pero los RH negativos es mejor si aceptan solo negativos. Sí, pueden aceptar positivos, pero lo pueden hacer solo una vez. Después de esto formarán anticuerpos contra los antígenos que recibieron, lo cual significa que nunca podrán recibir sangre positiva otra vez. Vamos a seguir ahora pues con un punto muy importante, que son pues los vasos sanguíneos. Recordemos que nuestro sistema circulatorio está compuesto por el corazón, por la sangre y por los vasos sanguíneos y el sistema linfático. Entonces en este momento pues vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Pues los vasos sanguíneos, ellos están conformados por dos. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Bueno, por tres. Las arterias, las venas y los capilares. Entonces vamos a ver que las venas las vamos a, cuando hablemos de venas, vamos a ver en muchas bibliografías que van a estar de color azul. Y cuando hablemos de arterias, se van a estar de color roja. Algunas bibliografías lo tienen planteado así. El rojo pues nos va a indicar que es una sangre rica en oxígeno, porque vamos a ver que las arterias transportan sangre oxigenada, y el azul nos va a indicar pues sangre rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Por eso las ponen azules. Entonces recordemos, los vasos sanguíneos están compuestos por arterias, por venas y por capilares. Entonces vamos a ver una pues anatomía de los vasos sanguíneos. Aquí vemos, recordemos, rojo es arteria, azul es vena y esto que está aquí son los capilares. Entonces pues ellas tienen unas túnicas, pues a nivel microscópico tienen unas túnicas. La única que no posee túnica es el capilar. Como lo vemos aquí, los capilares no poseen túnicas, pero aquí vemos que las venas tienen una túnica íntima, al igual que las arterias. Tienen una túnica media y tienen una túnica externa. Entonces, pues vamos a hablar sobre pues estas túnicas. Pues hablamos que la túnica media, vamos a volver a señalar, esta túnica media, si la vemos que es esta que está aquí, y vemos la túnica media que está acá. Entonces vamos a ver que es un músculo liso y tiene fibras elásticas. Vamos a ver que está controlada pues por el sistema nervioso simpático, y pues a medida que esos vasos se contraen o se dilatan, la presión sanguínea aumenta o disminuye. Y podemos ver aquí pues que la túnica media, la de las arterias, es más gruesa, y vemos que la de los vasos sanguíneos es más delgada. Tenemos también la túnica íntima. Vamos a verla. Me fue la flechita. Aquí está la túnica íntima y vamos a ver esta túnica íntima. Vamos a ver que las propiedades de las dos son muy diferentes. Entonces, pues ella rodea la luz de los vasos sanguíneos. Esto es lo que nosotros le llamamos luz de los vasos sanguíneos. Es una capa fina. Sus células se ajustan perfectamente entre sí, y pues reduce la fricción a medida que la sangre pues pasa por este espacio hueco o por esta luz, como se le quiera llamar. Y pues está la túnica externa, que vemos que prácticamente se considera como si fuera la parte de afuera de los vasos sanguíneos. Pues por eso se llama externa. Está fundamentalmente constituida por un tejido fibroso, y pues su función es el soporte y proteger a los vasos sanguíneos. Pero si vemos que los capilares, pues ellos nada más están conformados pues por esta capa externa y pues por un endotelio. Ellos no tienen túnica media, no tienen túnica íntima. Entonces, pues vamos a ver una diferencia entre venas y arterias. Yo creo que esto les queda muy claro. Pues entonces las paredes de las arterias son mucho más gruesas que las venas. ¿Por qué? Porque las arterias necesitan que estén más gruesas, porque recordemos que hay más presión sobre ellas. Entonces necesitan resistir esa presión. La túnica media arterial en concreto es mucho más pesada, como yo les mostré en la imagen. Miren la media aquí y miren la media aquí, pues que es más gruesa y más pesada. Pues las arterias, nunca se les olvide esto, lleva sangre oxigenada, y solamente hay dos arterias que no llevan sangre oxigenada, que son las arterias pulmonares, y cuando las mujeres están embarazadas, las umbilicales.
la umbilical. Y las venas pues siempre van a transportar sangre desoxigenada a excepción de las venas pulmonares y cuando la mujer está en embarazo las venas umbilicales. Las arterias tienen pulso y esto nos va a servir porque es pregunta cuando veamos signos vitales porque por eso tomamos pulso. El pulso lo tomamos en las arterias. Las arterias son las que laten, las que tienen pulso. Y por eso ahí también se llama presión arterial, porque también tomamos la presión es en las arterias, porque queremos medir la presión de esto, la fuerza con que la sangre golpea esas arterias. Y las venas, hay ausencia de pulso, las venas no tienen pulso. Que quede claro que las venas no tienen pulso. No puse el no, pero de acuerdo, las venas no tienen pulso. Las venas son las que nosotros vamos a canalizar, por eso que ahorita veamos los vasos sanguíneos, ustedes tienen que verlas porque nosotros cuando entremos a canalización o venoclisis vamos a puncionar venas, las arterias no vamos a administrar medicamentos por arterias, nosotros utilizamos para venoclisis, por eso se llama venos de venas, o canalización son las venas. Entonces las arterias transportan la sangre del corazón al cuerpo. Entonces ahorita que vayamos a ver el corazón, vamos a ver que las arterias son las que van a sacar esa sangre de ese corazón y lo van a llevar a todo el cuerpo. Y vamos a ver que las venas son las que es la circulación de retorno, es la que va a traer esa sangre del cuerpo al corazón. Entonces las arterias sacan sangre oxigenada para todo el cuerpo y las venas retornan sangre por en oxígeno pero con dióxido de carbono. Vamos a ver las principales arterias. Tenemos que saber de ellas porque recordemos que las arterias tienen pulso y nosotros vamos a trabajar con algunas arterias para la toma de pulso y toma de presión arterial. Entonces pues vamos a ver que la principal está aquí en la aorta. Pues la aorta es una arteria que se puede decir que en adulto tiene un tamaño aproximado de una manguera de jardín y un diámetro casi igual al dedo del pulgar, ya que es gruesa. Ella sale del ventrículo izquierdo y pues ahí se va ramificando. Vamos a encontrar entonces, nosotros vamos a utilizar con las carótidas para toma de pulso, la axilar para toma de pulso, la braquial para toma de pulso y presión. Vamos a utilizar también la cubital y radial para toma de pulso. Vamos a utilizar la pedial. La pedial se utiliza para pulso y también para verificar el pulso en pacientes que tienen traumatismo o enfermedades como los TBP y otras patologías que puedan obstaculizar el paso de la sangre. Entonces nosotros verificamos para ver si hay pulso. La arteria poplite la vamos a utilizar también, ahí se toma presión. Está la arteria femoral que podemos utilizar, tomar presión y tomar pulso si la persona es delgada. También debemos conocer pues que la arteria subclavia, pues que las arterias coronarias que las vamos a ver ahora en el corazón, la aorta torácica, vamos a ver pues reconocer las arterias renales. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con las arterias renales cuando veamos el sistema urinario. Las arterias mesentéricas, las ilíacas y pues por lo menos la abdominal, saber que son arterias de gran calibre y que en caso de que una herida por arma de fuego o algo, son pacientes que van a perder mucha sangre y una urgencia vital. Entonces dentro de las venas principales pues con ellas vamos a trabajar porque ahí es donde vamos a pasar medicamentos, cuando canalizamos, vamos a hacer administración de medicamentos, entonces necesitamos saber pues cuáles son las principales. Pues nosotros tenemos aquí pues las yugulares y la subclavia, por eso lo utilizan los intensivistas e internistas para colocar catéter central. Pero entonces nosotros podemos utilizar pues la basílica, podemos utilizar la cubital mediana, podemos utilizar aquí tenemos la cubital, aquí tenemos la radial. Ellas son las venas pues que nos sirven a nosotros de los miembros superiores para canalizar. Pues está la vena braquial que ya baja por aquí, pues en algún momento podemos tomar una vía por esa parte. Y pues ya aquí vamos a ver que se van ramificando pues la cubital y la radial. Entonces mírenlas aquí por toda esta parte donde nosotros vemos, podemos tomar, por donde vemos estas venas, nosotros podemos tomar acceso venoso. Aquí en la femoral pues también colocan catéter central.
Es importante reconocer también esta vena safena grande, porque de ahí es donde se derivan las varices, y cuando entremos a ver varices, pues va. Cuando yo le diga la vena safena, aquí está la vena safena, está la tibial, aquí están las venas digitales, a veces toca canalizar en pie, entonces vamos a funcionar alguna de esas venas. Entonces, pues a continuación vamos a ver una recreación en 3D pues, del sistema circulatorio. Vamos a observar aquí pues una irrigación pues de las arterias a nivel de cerebro. Recordemos que todo nuestro cuerpo pues está irradiado por sangre. Entonces vamos a ver que a veces las personas producen lo que se llama accidente cerebrovascular, y es porque alguna de estas, por el accidente cerebrovascular hemorrágico, porque alguna de estas ramificaciones de las arterias, al aumentar la presión arterial, pues recordemos, y vamos a recordar que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria. Cuando sube la presión arterial, pues la sangre va a pegar más fuerte contra las arterias y algunos de estos vasos se pueden romper y producir lo que conocemos como accidente cerebrovascular hemorrágico o lo que ustedes conocen coloquialmente, vulgarmente, como derrame cerebral. Entonces, pues esto es una circulación especial, ya que el suministro arterial en el cerebro, cuando falta sangre durante incluso unos minutos, puede provocar la muerte de alguna de estas células cerebrales. También vamos a ver el caso de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que es cuando un trombito, un coágulo de sangre, tapa alguna de estas venas, por decirlo así. Este es un coágulo y tapé aquí, ¿verdad? Quedé atorado aquí y no está pasando sangre. Esta parte de aquí se muere, se necrosa y entonces pues va a producir daño a nivel cerebral. Entonces pues el cerebro se nutre mediante dos pares de arterias que son las carótidas internas. Aquí están, carótida interna, y pues las arterias vertebrales que están aquí. Las carótidas internas, pues ellas recorren todo el cuello, que las vimos ahorita en el cuello, entran por el cráneo, por el hueso temporal, y una vez en el cráneo se dividen pues en arterias cerebrales anteriores y posteriores. Aquí está la arteria cerebral anterior y aquí está la arteria cerebral posterior. Y estas arterias vertebrales que están acá, pues ellas suben desde las arterias subclavias que las vimos ahorita en el cuello, en el otro dibujo. Y pues estas se unen para formar una sola arteria que se llama pues la arteria basilar, que es la que está aquí, que es esta, que es la arteria basilar. Pues esta arteria va a nutrir todo el tronco cefálico y el cerebelo. A medida que sube, pues ella se divide para formar las arterias cerebrales posteriores. Aquí las vemos también otra vez, entonces ella pasa por aquí y forma las arterias cerebrales posteriores. Y así va dividiéndose y va convirtiéndose en las otras pues, ramificaciones. Buenas, como dijimos, entonces vamos a observar aquí el sistema cardiovascular en 3D. Vamos a verlo, vamos a subirlo. Como vamos que los rojos son las venas y los rojos son las arterias y los azules son las venas. Entonces vamos a ver que todo nuestro cuerpo está irrigado por venas y por arterias. Miren la parte del cerebro, miren la parte del tórax, miren la parte renal, la parte de miembros inferiores. Todo nuestro cuerpo. Para que nuestro cuerpo pueda estar vivo tiene que estar irrigado de sangre. Si alguna parte de nuestro cuerpo, así sea un pelo, no le llega sangre, se muere. Comencemos con las arterias, miremos. Vamos a ver. Como yo le dije, entre las principales está la carótida. A darle clic aquí a la carótida. Estas son las carótidas. Tenemos la axilar, que aquí en la axilar podemos tomar pulso. Aquí está la braquial. Vamos a poner la arteria braquial. Reducir el tamaño. Aquí están las braquiales. Aquí está la axilar. Aquí está la renal. Aquí están las femorales, que son las que van para el pie. Aquí están las lumbares, las arterias lumbares. Si las vemos acá, las lumbares.
Y aquí conecta con la arteria renal. La renal y la lumbar se unen. Lo que pasa es que se van haciendo ramificaciones. Aquí está la arteria femoral, que es una arteria bastante gruesa. Aquí tenemos la arteria radial y tenemos la cubital aquí en esta parte. Tenemos radial. Tenemos la arteria radial. Aquí tenemos la tibial. Esta es la tibial. Aquí vemos otra femoral, que son gruesas. Bueno, son las más importantes. Vamos para las venas. Como yo les dije, miren, aquí está toda la de su brazo, que es lo que usted va a utilizar cuando vayamos a canalizar. Esto tan bonito. Entonces aquí tenemos la cefálica, que se me fue para acá. Aquí está la cefálica. Vamos a ponerle son. Entonces aquí vemos la cefálica, miremoslas por acá. Se me fue. Pero ustedes la alcanzan a leer. Aquí está la braquial. Está muy chulito. Aquí está la braquial. Si miramos por acá, entonces vamos a tenerla. A ver la parte aquí. Vamos a buscar acá. O sea, vamos a ver que aquí va a estar la cefálica. Aquí está el arco venoso palmar, que aquí es donde vamos a poder canalizar en la mano. Falta la braquial. Ven, aquí está la vena braquial. Aquí está la radial, que usted puede canalizar en la radial. Y en caso que nos toque, aquí está la safena, que es por donde se vuelve irregular y se producen las varices. Y pues aquí en la planta de los pies podemos hacer la canalización aquí donde está la dorsal y en toda esta parte plantar en los niños y en algún adulto que sea difícil el acceso venoso y miembro superior. Sí, pues vamos a ver que nuestro cuerpo es algo pues único, que todo nuestro cuerpo está irrigado de sangre. Todo nuestro cuerpo, hasta una uña, un pelo, el ojo, todo. Si en nuestro cuerpo no llegara sangre en algún tejido o en alguna célula, ese tejido se muere.